Hola a todos. Voy a realizar un vídeo sobre el bloque 6.3 que hace referencia al sexenio democrático, un periodo muy interesante en el que se realizan las primeras experiencias democráticas en España, de 1868 a 1874. Voy a intentar ser más sintético que en otros vídeos, resumir un poquito más y abordarlo a partir de los textos y de las fuentes, como suelo hacerlo, pero suelo entrar en detalle en algunos elementos y intentaré definir con claridad cuestiones o conceptos que os puedan resultar complicados. Intentaré también eso, resumir cuál es el proceso histórico general, ya que se producen muchísimos acontecimientos de forma sincrónica, quiere decir a la vez. Ocurren muchísimas cosas y hay muchísimos acontecimientos en muy poco tiempo. Vale. Como ya habíamos visto en temas anteriores, el final del reinado de Isabel II se produce en el año 1868 con un pronunciamiento llevado a cabo por los generales que apoyaban a todos los partidos de la oposición, desde la Unión Liberal, liderada en este caso por Serrano, a los progresistas con Prim, demócratas, republicanos, etcétera, etcétera. Bueno, hay que tener en cuenta que el pronunciamiento de Prim y Topete se produce el 18 de septiembre de 1868. Este pronunciamiento, levantamiento militar contra el gobierno establecido y contra la reina Isabel II, se realizará en Cádiz el 18 de septiembre de 1868. Hay que tener en cuenta que el almirante Topete lideraba la Armada. La Armada básicamente son los barcos de las Fuerzas Armadas del país. En este caso, todos los buques de la Armada que se encontraban en el puerto de Cádiz son los que se van a sublevar, se van a levantar contra el poder establecido, dirigidos en este caso por un lado por Topete, que era el almirante, y por otro lado por el general Prim. Posteriormente, el día siguiente, se va a redactar y publicar un manifiesto que es el manifiesto de Viva España con honra, que ya lo vimos en el anterior tema. Este manifiesto es el que firman aquí numerosos o diversos generales liberales. Duque de la Torre, aquí tenemos a los más importantes que son Prim, Serrano y el almirante Juan Bautista Topete. Prim y Topete son los primeros que inician el pronunciamiento y a ellos se suman un día más tarde el resto de estos generales que publican el manifiesto. Este se va a difundir poco a poco y van a ir surgiendo por todo el territorio peninsular numerosas juntas provisionales. Ya sabéis que la Junta es una institución de autogobierno propia de estos levantamientos liberales del siglo XIX, que surgían por vez primera en la Guerra de la Independencia. Entonces, surgen numerosas juntas provisionales que se van a extender por todo el país hasta que finalmente se produzca la batalla definitiva el 28 de septiembre de 1868 en el puente de Alcolea, en el que las tropas del general Serrano, que son las revolucionarias, van a derrotar a las tropas de Isabel II. La reina, que se encontraba en San Sebastián en estos momentos, tras enterarse de la derrota, lo que va a hacer es marcharse a Francia y con ello comienza su exilio. ¿Qué va a pasar a continuación? Bueno, aquí tenemos una viñeta muy interesante, una viñeta satírica muy interesante, que hay que tener en cuenta que durante este periodo, durante el sexenio democrático de 1868 a 1874, se va a producir una legislación, unas leyes que van a facilitar los derechos o que van a incrementar los derechos de los ciudadanos, entre otros la libertad de prensa sin censura. Esto facilitará la aparición de numerosas revistas de carácter satírico. Aquí tenemos algunas de estas viñetas o imágenes propias de la época, en este caso de la revista La Madeja, pero también habrá otras revistas más famosas como La Flaca. En esta imagen, vale, en esta imagen me he pasado. En esta imagen tenemos una viñeta satírica que representa las diversas fases del sexenio democrático, donde tenemos desde el gobierno provisional, con la regencia del general Serrano, la monarquía de Amadeo de Saboya, posteriormente la Primera República Española, con su corolario que será la dictadura de Serrano, un golpe de Estado de Martínez Campos y luego ya pasaremos a partir de 1875 a la restauración borbónica. Pero bueno,
Vamos a esta primera fase, a la del gobierno provisional. Entonces, tras lo que habíamos visto anteriormente, tras la Revolución Gloriosa de 1868, cuando ya se ha retirado Isabel II, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues el gobierno provisional, que estará formado, en este caso, por progresistas y miembros de la Unión Liberal. Los demócratas se quedan fuera de este gobierno provisional que tenemos aquí, formado desde el momento en que se produce la revolución en 1868 hasta las primeras elecciones en 1869. Aquí tenemos a Figueroa, Sagasta, Prim, Serrano, Topete, López de Ayala, Romero Ortiz, Lorenzana, Ruiz Zorrilla. Básicamente son políticos, algunos de ellos militares, políticos del Partido Progresista y de la Unión Liberal, como hemos dicho anteriormente. Este primer gobierno va a estar dirigido por el general Serrano, que lo tenemos aquí, ¿vale? Por tanto, va a ser un gobierno, bueno, que lo que va a hacer es aplicar lo que se dijo en el Pacto de Ostende. ¿Qué es lo que se había prometido en el Pacto de Ostende tras la marcha de Isabel II? Unas elecciones por sufragio universal masculino. ¿Y es lo que se va a hacer? Bueno, previamente lo que se hace es recuperar o mantener el orden, ya que estas juntas revolucionarias que se habían creado en el contexto del levantamiento, pues pedían la derogación pues de algunas leyes, como era la ley de consumos, que era una ley que no le gustaba nada al pueblo, que es lo que sería el IVA actualmente, ¿vale? Los impuestos indirectos. Pedían también acabar con las quintas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que van a hacer es reprimir a estas juntas revolucionarias, aunque parezca un poco contradictorio, y acabar o meter en cintura, controlar un poco a los voluntarios de la libertad. Esto eran milicias formadas por ciudadanos que querían defender, pues eso, la revolución liberal, digamos que se van a difundir durante el contexto revolucionario de estos días entre el 18 de septiembre y el 28 de septiembre de 1868. Se mantendrán en el tiempo estas milicias, pero ya bajo el control del gobierno provisional. Bueno, este gobierno provisional, por tanto, tiene que hacer elecciones generales a cortes constituyentes. Se van a producir estas elecciones de 1869, como tenemos aquí, ¿vale? Estas elecciones constituyentes de 1869 va a vencer el Partido Progresista, pero va a tener una gran importancia también la Unión Liberal y un poquito menos los demócratas. Digamos que en el siguiente gobierno, ¿vale? Bueno, hay que tener en cuenta que se producen estas elecciones, los diputados que salen aquí elegidos, su mandato fundamental es elaborar una constitución. Esta será la Constitución de 1869. El gobierno va a estar formado igualmente por progresistas, liberales y algunos demócratas. En la oposición fundamentalmente se quedarán los republicanos. Veremos por qué. Los republicanos no van a aceptar que en la Constitución de 1869 se siga manteniendo como forma de gobierno la monarquía, porque eso pasarán a la oposición, junto con, aquí tenemos carlistas, no identificados, pero bueno, que son monárquicos borbónicos. Pero en general la mayor parte de la población, digamos que estaba con este bloque de la Revolución Gloriosa, ¿vale? Y con los republicanos. Entonces tenemos la Constitución de 1869. ¿Qué cambia respecto a constituciones anteriores? Bueno, pues tenemos una constitución que podemos decir que es democrática, aunque recordad que para que sea democrática tendría que haber sido un sufragio universal total, con hombres y mujeres. Pero bueno, para esta época, para el siglo XIX, una constitución democrática era una constitución con un sufragio universal masculino. Como vemos, el principio fundamental es que la soberanía reside en la nación, ¿vale? Por tanto, hablamos de soberanía nacional o soberanía popular. El poder reside en la nación o en el pueblo, y de ello se emanan todos los poderes. La forma de gobierno de la nación española es la monarquía. Este es uno de los principales problemas de esta Constitución de 1869, y es que se dice que la forma de gobierno es una monarquía, pero no hay rey. Entonces veremos cómo uno de los principales objetivos de este primer gobierno surgido de esta Constitución de 1869 será la búsqueda de un rey. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes, por tanto tenemos división de poderes, poder ejecutivo para el rey y el gobierno, el Consejo de Ministros, el poder legislativo para las Cortes, que son el Congreso de los Diputados y el Senado, y luego el poder judicial pues para el Tribunal Supremo, las principales instituciones judiciales. Y luego, es interesante ver cuáles son las competencias que todavía tiene el rey. Aquí hablaremos de un monarca constitucional o parlamentario, que está subordinado a las Cortes, por supuesto, pero todavía tiene ciertas competencias
importantes. Aquí se nos dice el poder ejecutivo reside en el rey, que lo ejerce por medio de sus ministros. Por tanto, realmente el poder efectivo lo van a tener los ministros, pero el rey todavía tiene algunas competencias específicas, ¿vale? Aquí tenemos lo de los tribunales que ejercen el poder judicial. La gestión de los intereses peculiares de los pueblos y de las provincias corresponde respectivamente a los ayuntamientos y diputaciones provinciales, con arreglo a las leyes. Tenemos todavía una forma de organización político-administrativa todavía bastante centralizada, ¿vale? Aunque los ayuntamientos tienen autonomía y las diputaciones provinciales también, la mayor parte de las competencias las sigue teniendo la administración central, ¿vale? Las Cortes Constituyentes reformarán el sistema actual de gobierno de las provincias de ultramar cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba o Puerto Rico para hacer extensivas a las mismas. Bueno, hay que tener en cuenta que todavía España poseía diversas colonias en ultramar, como son Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y veremos que ya hay que tener en cuenta que hace un año, en 1868, se había producido el Grito de Yara, que con ello comienza la Primera Guerra Cubana de 1868 a 1878, en el que los independentistas cubanos lo que pretenden es libertar la isla. No lo van a conseguir en esta Primera Guerra de Cuba, tendrán que esperar a la Segunda en 1895. Bueno, por tanto va a haber un conflicto que va a ser la Primera Guerra de Cuba. Aquí hace referencia a intentar reformar el sistema de gobierno, ¿vale? Para que calmar un poquito al pueblo cubano. El régimen por qué se gobierna las provincias españolas situadas en el archipiélago filipino se ha reformado por una ley. Bueno, aquí en la Constitución se habla de esas reformas de la administración. Más allá de estos artículos, hay que decir que la Constitución de 1869 se caracteriza por dos elementos fundamentales. Por un lado, por vez primera en España, una Constitución establece la libertad de culto. Se puede ejercer cualquier otro culto, se puede profesar cualquier otro culto de forma pública, no en tu casa, de forma pública, de cualquier religión, ¿vale? Y esto es la primera vez que lo tenemos aquí. Y por otro lado, en esta Constitución de 1869 se amplían muchísimo los derechos. No solo los derechos individuales, que ya eran bastante conocidos y están desarrollados en la Constitución de 1837, en la de 1812, sino por vez primera derechos sociales. ¿Y cuáles eran los derechos sociales más importantes? Fundamentalmente el derecho de reunión y de asociación. El derecho de reunión permitía las manifestaciones y el derecho de asociación permite por vez primera los sindicatos. Y veremos que con esto, a partir de 1869, veremos que en 1870, se crean, digamos que, las primeras organizaciones sindicales de masas, ¿vale? Integradas en la Asociación Internacional de Trabajadores. Pero bueno, esos son los dos elementos fundamentales y más novedosos de la Constitución de 1869, que avanza bastante, es mucho más progresista que las anteriores. Este gobierno provisional, tenemos aquí a varios de sus ministros, hemos dicho ya que el objetivo fundamental, bueno, vamos a ver que, como habían elegido como forma de gobierno la monarquía, uno de los objetivos del nuevo gobierno, este es el gobierno provisional, pues bueno, del nuevo gobierno elegido, va a ser fundamentalmente elegir a un nuevo rey. Aquí tenemos Agencia Embajada, viñetas satíricas, una caricatura publicada en la revista La Flaca el 10 de julio del 69, aparece el embajador español en París, el duque de Montpensier son algunos de los candidatos, Carlos VII e Isabel II con el futuro Alfonso XII. Posibles candidatos al trono de esta nueva monarquía parlamentaria. Aparte de eso, veremos que existirán ciertas dificultades. Bueno, tenemos a uno de los ministros, como es Laureano Figuerola, y hay diversas dificultades que debe abordar el gobierno provisional. Hemos dicho que como hay que buscar un rey, pues entonces, mientras tanto, en el interín, hasta que se consiga encontrar un rey, va a haber un regente. Este regente va a ser Serrano. Hablamos ya después de las elecciones y después de elaborada la Constitución. ¿Y quién va a ser el primer ministro? ¿Quién va a ser el presidente del gobierno? Va a ser Prim. Por tanto, Prim va a ser el encargado de buscar al rey. Por otro lado, es muy importante la labor de Laureano Figuerola, que va a ser ministro de Hacienda y Economía, que va a intentar sacar de la quiebra a la Hacienda española. Para ello, va a hacer unas reformas muy importantes, por ejemplo, del sistema monetario. Por vez primera, se va a establecer la peseta, en este caso en 1869, un nuevo sistema monetario, se acaba con todas las monedas anteriores y se establece una nueva moneda que va a ser la peseta. Además, se pretende reformar el sistema fiscal para hacerlo más progresivo. ¿Esto qué significa? Que paguen más los que tengan más dinero, los más ricos, ¿vale? Y por otro lado, se acaba con el odioso impuesto de consumos. No obstante, este gobierno provisional, después de la Constitución, se va a tener que enfrentar
a ciertos problemas, como son las insurrecciones de los republicanos en las zonas urbanas, debido a que no les gustaba mucho que la nueva constitución estableciese una monarquía. Por otro lado, ya hemos visto el grito de Yara en Cuba a partir de 1868, por tanto, una insurrección armada de los cubanos. Y veremos que posteriormente se van a complicar aún más las cosas, ¿vale? Por tanto, esta será la labor. El objetivo fundamental del gobierno provisional va a ser encontrar a un nuevo rey. Aquí tenemos esta viñeta satírica. ¿Quiénes son los candidatos? Aquí hemos visto al duque de Montpensier, a Carlos VII, que sería el heredero de los carlistas. Y esta caricatura, que es muy típica, es una viñeta satírica de La Flaca, publicada en abril de 1869. Aparecen Prim, Serrano y Topete. Aquí tenemos a Prim, general Prim, Serrano y Topete, el almirante. Y lo que se está haciendo es subastar los símbolos de la monarquía, el cetro y la corona. ¿Y quién está pujando? Pues puja el duque de Montpensier, creo que tenemos aquí, de origen francés. Fernando de Coburgo, el candidato portugués. Tenemos también a Alfonso XII y con Isabel II, que sube el niño. Y tendremos otros candidatos como son Leopoldo de Hohenzollern, que era alemán. Y al final el elegido no va a ser ni los dos más adelantados, que eran el duque de Montpensier, ni Leopoldo de Hohenzollern. Aquí tenemos que entender que en el contexto internacional, en 1870, ¿vale? Digamos que a final de 1870 es cuando se elige definitivamente el candidato, se va a producir la guerra franco-prusiana, o el detonante va a ser, bueno, buscado por ambos países. Aquí tenemos al reino de Prusia y a Francia. En este caso, la Francia dirigida por Napoleón III, en este caso se va a buscar, pues como excusa, pues las influencias de unos y otros embajadores para que el candidato fuese el que querían los franceses o los alemanes. Entonces, digamos que buscan una excusa pues para declararse la guerra. Por eso tenemos aquí el símbolo de la alegoría de España en este caso, y como dos trenes parece que van a chocar uno contra otro, es el francés y el prusiano, con los ejércitos detrás, y cada uno de ellos pues simplemente apoyaba pues a alguno de los candidatos. Finalmente, para no producir más conflictos, Prim va a elegir, aunque no con el apoyo de todo el Parlamento, a Amadeo de Saboya. Pues hemos saltado aquí demasiado. Vale. A Amadeo de Saboya. Por tanto, a finales de 1870, en diciembre de 1870, se elige en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, que el rey iba a ser Amadeo de Saboya, pero justo a finales de mes se produce el asesinato de Prim. No se sabe muy bien, es un asesinato que se produce en la calle del Turco. Habéis visto la película, algunos de vosotros que habéis hecho del trabajo que os ha dicho Mara. Por tanto, se produce la muerte del presidente del gobierno y justo la persona que había querido traer a Amadeo de Saboya, que es la que consigue que al final se vote la aprobación del rey, pues realmente Amadeo va a llegar unos días más tarde, a principios de enero de 1871, y cuando llegue va a llegar al velatorio. Por cierto, esta fuente histórica, este cuadro, esta imagen, ha salido muchísimas veces en selectividad, ¿vale? Que es Amadeo velando el cuerpo de Prim, en enero de 1871. Bueno, el reinado de Amadeo de Saboya no va a ser fácil. No va a ser fácil porque no tiene, primero es un rey extranjero, esto normalmente despierta las reticencias de los sectores populares, y por otro lado, las élites dirigentes en algunos casos tampoco lo van a mirar con buenos ojos, ¿vale? Asimismo, se va a tener que enfrentar no solo a la insurrección cubana, a los levantamientos de los republicanos en las zonas urbanas, sino también, en este caso, a una nueva guerra, un nuevo levantamiento de las partidas carlistas. Estamos hablando de la Tercera Guerra Carlista, que comenzará en 1872, ¿vale? Porque uno de esos candidatos al trono era Carlos, era el nuevo candidato de los carlistas. Así que se encuentra en una situación muy difícil, en la que no tiene apoyos ni entre los sectores populares, ni entre el ejército, ni entre la burguesía, las clases dirigentes, la iglesia, la nobleza y demás. Entonces, vamos a leer este texto para que veáis cómo la abdicación de Amadeo de Saboya, que se produce, entre otras cosas, tras su intento de asesinato. Y, pues bueno, busca como excusa, más o menos, el hecho de que
de que parte del ejército no va a incumplir alguna de sus órdenes respecto, en este caso, el cambio de un líder dentro de, en este caso, del general Hidalgo, que no va a ser aceptado por el cuartel general de Vizcaya. Simplemente, o sea, básicamente no van a hacer caso al propio rey, y ante esa situación, pues él va a abdicar. En el texto dice: 2 largos años ha que ciño la corona de España, y la España que vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces al frente de estos soldados tan valientes como sufridos sería el primero en combatirlos. Básicamente lo que está diciendo es que los enemigos de la monarquía parlamentaria de Amadeo de Saboya no son extranjeros, sino que son sectores dentro de la propia ciudadanía. Pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Todos invocan el dulce nombre de la patria. Todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera. Nadie achacará flaqueza de mi ánimo esta resolución. No habría peligro que me moviera a desceñirme la corona si creyera que la llevara en mis sienes para bien de los españoles. Pero tengo la firmísima convicción de que serían estériles mis esfuerzos e irrealizables mis propósitos. Bueno, voy a tratar de simplificar. Básicamente, nos encontramos en febrero de 1873. En este año de 1873 vamos a ver cómo se proclama inmediatamente, cuando se marcha el rey. El Congreso de los Diputados no tiene otra cosa, o sea, no puede hacer otra cosa porque no hay otra posibilidad de forma de gobierno eh, que derogar alguno de los artículos de la Constitución de 1869, derogar ese artículo que establece que la forma de gobierno es la monarquía, y va a proclamar la República. A las 3 de la tarde, tras la abdicación, a las 3 de la tarde del 11 de febrero, el Congreso y el Senado, constituidos en la Asamblea Nacional, proclamaron la República por 258 votos contra 32. Aquí tenemos la alegoría de la República, como ya lo había hecho pues Delacroix, por ejemplo, en La libertad guiando al pueblo, a una mujer con un pecho fuera, etcétera, etcétera, con el gorro frigio. Bueno. Y aquí tenemos a los diversos presidentes del gobierno durante la República, ¿vale? Estos presidentes, yo normalmente cuando estoy dando clase, utilizo una regla mnemotécnica para que os acordéis de todas, y es Fi, Pi, Saca, que serían Figueras, Pi, Margal, Salmerón, Castelar y luego la dictadura de Serrano. Serrano, que es el que comienza el sexenio democrático y el que lo cierra, entre comillas, ¿vale? Sobre todo republicanos son Fipi, Saca, Figueras, Pi, Margal, Salmerón y Castelar. ¿Qué pasa? Que dentro de los republicanos, lo vamos a ver aquí, existe una división muy importante entre los que defienden, según la organización político-territorial o político-administrativa del Estado, podemos hablar de una república unitaria o una república federal. Esto tiene que ver con la centralización administrativa. ¿Qué significa? Si la administración central tiene todas las competencias, hablaríamos de una república unitaria. Una república federal será cuando estén transferidas la mayor parte de las competencias se configure un Estado federal, ¿vale? Y entonces son diversos estados que se integran dentro de un estado federal. Por tanto, la mayor parte de las competencias están transferidas a esos estados. Y luego existen unas leyes o unas competencias federales, que son para todo el estado, al completo, ¿vale? Para todo el país. Entonces, tendríamos esa división entre los republicanos radicales, que son los que defienden la república unitaria, y los republicanos federales, dentro de los cuales están los transigentes y los intransigentes, que son más revolucionarios. Por tanto, tenemos varios grupos dentro de esos republicanos. Digamos que aquí en esta viñeta satírica lo que se intenta mostrar es cómo tenemos por un lado una república unitaria, una república federal simbolizada por estos dos señores, y cómo a la república tiran de ella de un brazo o de otro ambos. ¿Qué pasa? Que al final puede ser que la vayan a romper, ¿vale? Entonces, esto de constituyente hace referencia a la asamblea constituyente que se crea, porque hay elecciones a cortes constituyentes. Digamos que el primer presidente era Estanislao Figueras, que es el encargado de convocar elecciones, ¿vale? Elecciones a cortes constituyentes para establecer una constitución republicana, para establecer una república, en este caso veremos que federal, porque la mayoría eran republicanos federales. Entonces, se va a iniciar el proyecto constituyente.
Se producen las elecciones a Cortes Constituyentes, que se reúnen el 1 de junio en Madrid. Los comicios tienen lugar el 10, 11, 12 y 13 de mayo y los republicanos federales obtienen la mayor parte de los escaños. Por ello, va a haber un proyecto de constitución en 1873 de un proyecto de Estado federal. Aquí tendríamos los estados de los que se compondría el Estado español, el Estado federal español, estaría integrado por diversos estados, que se parecen mucho a las comunidades autónomas. Estado de Galicia, Castilla la Vieja, Aragón, Navarra, Vascongadas, Cataluña, etc. Entonces, cada una de ellas sería un estado y estaría integrado, bueno, se integraría en un Estado federal. Este proyecto de constitución tiene otras características que lo tenéis en el temario. Fundamentalmente, pues va a existir un cuarto poder, ¿vale? Porque tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y el cuarto poder sería el presidente de la República, digamos que equilibra estos poderes. También se definiría en la Constitución de 1873 claramente la confesionalidad del Estado. Sería un Estado aconfesional con la separación entre Iglesia y Estado completa, ¿vale? Por tanto, se va a elegir a un nuevo presidente, ¿vale? Tras estas elecciones a Cortes Constituyentes, la mayoría de republicanos federales eligen a un republicano federal, que es Pi y Margall. Pi y Margall va a intentar llevar a cabo esta constitución, ¿vale? Que se apruebe esta constitución y consolidar el Estado federal en España. ¿Qué va a ocurrir? Aquí tenemos una viñeta satírica en el que aparece en el centro, aparece Pi Margall, ¿vale? Escuela Nacional Federal de Párvulos. Entonces aquí tenemos cada uno de los posibles estados, que sean como las actuales comunidades autónomas. Digamos que lo que se habla un poco, o lo que pretende reflejar, es el desorden que se produce entre todos los territorios. Nos oponemos a todo, queremos destino, bueno, en este caso sería un poco crítico. Mientras, por otro lado, tenemos a el que va a ser el siguiente presidente, que es Salmerón. Salmerón, en este caso, Castelar, que lo tenemos aquí. Castelar, que era un republicano unitario, que lo que pretende es unión, orden, patriotismo, sensatez, moralidad, justicia. Aquí vemos esta caricatura de la revista La Flaca, en la que Pi Margall aparece desbordado por el federalismo representado por figuras infantiles ataviadas con los distintos trajes regionales. Por tanto, este federalismo, digamos que va a tener que luchar contra sectores que se oponían al mismo y ante el desorden provocado porque, digamos que parte del federalismo, parte de estos republicanos federales, quieren que se implante ya un Estado federal y el gobierno está tardando mucho en proclamar o en aprobar esa Constitución de 1873. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a provocar el desarrollo del movimiento cantonalista y es, ante la lentitud del gobierno de Pi y Margall, que no es capaz de aprobar todavía esa Constitución de Estado federal, se va a pretender la creación de un Estado federal español desde abajo. ¿Esto cómo se hace? Pues mediante, bueno, aquí tenemos la tercera guerra carlista, donde siempre los levantamientos del País Vasco, Navarra, el Maestrazgo y el norte de Cataluña, y lo que es más interesante, los levantamientos cantonales de 1873. Tenemos numerosos levantamientos con localidades sublevadas, sobre todo en toda la zona del Levante y el sur peninsular, ¿vale? Sobre todo en esta zona del Levante, donde se encuentran los dos cantones más importantes, que son el de Cartagena, bueno, en Murcia y en Valencia. Cartagena y Valencia. Hay que tener en cuenta que era un cantón, ¿vale? Un cantón es una forma de gobierno autónoma, independiente, ¿vale? Que reflejaba la autoridad de una ciudad y de un determinado territorio. Por tanto, era una entidad autónoma, ¿vale? Era una entidad autónoma que se arrogaba la autoridad para acuñar moneda, establecer diversos símbolos, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que estos levantamientos cantonales, que estos cantones, ¿vale? Que eran ciudades autónomas o independientes, para que lo entendamos, lo que pretendían, o digamos que la ideología que tenían los republicanos federales que van a llevar a cabo estas movilizaciones y estos levantamientos y que van a crear los cantones, digamos que se basan en unos principios socialistas, tanto marxistas como anarquistas fundamentalmente. Vemos que los principios anarquistas son el fundamento de este movimiento cantonalista. ¿Por qué? Porque los anarquistas se centraban en la libertad completa del individuo,
¿vale? La búsqueda de la emancipación del individuo y, por tanto, creían que solo se podría organizar con la libre asociación de individuos, ¿vale? La libre asociación de individuos formaba un cantón, que era una entidad autónoma e independiente en la que se planteaba una organización social más o menos igualitaria, con diversos símbolos y demás, ¿vale? Que ejercía como si fuese un mini estado, para que lo entendamos. Y lo que se pretendía era crear un estado federal de abajo arriba, a partir de los cantones. Estos se podrían federar de forma libre hasta configurar un estado federal español. Digamos que de abajo a arriba, partiendo de lo que era el cantón, el municipio independiente, autónomo, que se asociaba a otros cantones para crear un estado confederado, ¿vale? Una federación de cantones. Y este estado federado se llamaría España, ¿vale? Creando un estado federal español de abajo a arriba y no de arriba a abajo. Pero claro, esto será visto por la Administración Central como un intento por, aunque realmente no fuesen independentistas en Cartagena que quisiesen hacer un Estado independiente, ¿vale? Para que lo entendamos, sino que era una perspectiva pues completamente distinta. Ya os he dicho que bebía un poco de ese anarquismo, de esa libre asociación de individuos y demás, dentro de una sociedad igualitaria, pues tenemos que entender que suponía una amenaza para la Administración Central, que estaba intentando aprobar ese Estado federal. Así que, ¿qué va a pasar? Que Pi Margall no va a poder controlar la situación. Entonces, tenemos Fi, Pi, Saca, Salmerón. Tenemos, como la política de Pi Margall no consiguió detener la rebelión cantonal, esos levantamientos de los cantones, el sector moderado le retiró su apoyo el 17 de julio y proponen a Nicolás Salmerón, que era un republicano federal, pero moderado, ¿vale? Dentro de eso tenemos que dura muy poquito, de julio a septiembre de 1873, y lo que va a hacer fundamentalmente es movilizar al ejército, a las quintas, va a movilizar el ejército para acabar con la rebelión cantonal. Aquí tenemos el asedio de Valencia y, por tanto, acabarán con con algunos de estos cantones del Levante. Como no consigue acabar con todo este levantamiento, llegará a Castelar, que es un republicano unitario, ¿vale? El 7 de septiembre fue elegido para ocupar la presidencia del Poder Ejecutivo Emilio Castelar. Aquí lo vemos apagando dos velas, ¿vale? Que son las insurrecciones cantonalistas. Fundamentalmente, veremos que al final solo va a quedar un cantón, que es el cantón de Cartagena, que lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces aquí tendríamos a Castelar salvando a la República, ¿vale? No obstante, vamos a ver cómo va a estar en el gobierno del 7 de septiembre al 3 de enero de 1874, y es partidario de la República Unitaria, y para que pueda suprimir estas insurrecciones con más facilidad, lo que se va a hacer ya es un mecanismo que es poco democrático y es suspender, que es una de las competencias que tenía el presidente de la República, suspender las Cortes, la reunión de las Cortes. Se produce la suspensión de las Cortes y se volverían a abrir las Cortes y se le dan más competencias, en este caso a Castelar, para que pueda acabar con las insurrecciones. Cuando se vuelven a abrir las Cortes, se vuelven a reunir el 3 de enero de 1874, se produce el golpe de estado del general Pavía. Aquí tenemos la ocupación, en este caso, del Congreso de los Diputados, 3 de enero del 74. Y a partir de este momento, bueno, es una caricatura el golpe de estado, a partir de este momento, realmente la República per se acaba. ¿Por qué? Porque se va a establecer la llamada dictadura de Serrano. Serrano lo que va a hacer es establecer un manifiesto, no sé si lo tengo aquí, bueno, es la dictadura republicana de Serrano, de 3 de enero del 74 al 29 de diciembre del 74. Aunque todavía hablamos de una república, es cierto que lo que hace Serrano en un determinado momento es publicar el manifiesto de la nación, por el cual se quitan los artículos que hacían referencia a la república. ¿Serrano a qué se va a dedicar? No se van a reunir las Cortes, se va a dedicar a reprimir todas esas insurrecciones, lo que quedaba en la insurrección cantonalista, y sobre todo acabar con los carlistas. Asimismo, tenemos todavía la insurrección cubana, que va a durar hasta 1878, así que vemos cómo el Estado español tiene que luchar en muchísimos frentes. Por eso el sexenio democrático es un periodo con muchísimos acontecimientos y muchísimas dificultades para llevar a cabo pues, todas estas primeras experiencias democráticas. Por último,
Aquí tenemos todas estas fases. El final se producirá con el golpe de estado de Martínez Campos, ¿vale? Que aquí tenemos 29 de diciembre de 1874, es cuando se produce el golpe de estado de Martínez Campos, que va a acabar directamente, finalmente, con todo este periodo del sexenio democrático y con la dictadura. Y Martínez Campos, que era otro general, va a apoyar la llegada al trono de Alfonso de Borbón, el hijo de Isabel II, y por tanto la restauración borbónica. Previamente, el 1 de diciembre de 1874, se había proclamado el Manifiesto de Sandhurst, que ya se verá en el siguiente tema, por el cual bueno, se proponía, en este caso, como no, un manifiesto redactado por Cánovas, se proponía a Alfonso como futuro rey Alfonso XII, que iba a ser un monarca constitucional, que era de carácter liberal, etcétera, etcétera. Bueno, preparando, digamos que el terreno para la llegada de Alfonso previo golpe de Estado, como va a ser el de Martínez Campos, ¿vale? Al que Serrano no tendrá ningún problema en plegarse y facilitar la llegada del rey. Aquí tenemos Serrano, que había comenzado con la batalla del Colea el sexenio democrático y en cuya fase final, en la fase final de la dictadura, digamos que va a acabar con el propio sexenio, facilitando en este caso el golpe de Estado de Martínez Campos. Con esto termino y espero que si tenéis alguna duda, esto lo voy a subir ahora al aula virtual, si tenéis alguna duda podéis preguntar porque creo que tenéis el examen dentro de poquito, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos.